Isaac Newton. Cuando pensamos en él, nos viene a la cabeza el genio que descifró el lenguaje del universo, ¿verdad? Pero, ¿y si su mayor contribución no fuera una fórmula, sino una increíble admisión de ignorancia? Vamos a meternos de lleno en la frase que definió los límites de la ciencia. Hipótesis non fingo. Y ojo, que no es una exageración cualquiera. El gran matemático Joseph Louis Lagrange lo dijo así de claro. Newton fue el genio más grande que ha existido. Pero es precisamente esa imagen, la del sabio que todo lo sabe, la que vamos a poner un poco en duda hoy. Porque aquí está la gran paradoja. Sus leyes son capaces de predecir el movimiento de los planetas con una precisión que asusta, casi divina. Pero cuando le preguntaban por qué funcionaban así las cosas, su respuesta cambió para siempre la historia de la ciencia. Bueno, empecemos por la leyenda, la que conocemos todos, la del Newton de la manzana, el genio que vio el universo como un reloj perfecto y básicamente nos dio el manual de instrucciones. A ver, es que su obra magna, Los Principia, es algo monumental. Por primera vez en la historia, el cielo y la tierra seguían las mismas reglas. La fuerza que hace caer una manzana era la misma que mantenía la luna en su sitio. De repente, la humanidad tenía en sus manos el código fuente del cosmos. Pero para entender de verdad la revolución de Newton, hay que entender contra qué estaba reaccionando. No trabajaba en un vacío, ni mucho menos. Estaba respondiendo a un mundo filosófico que estaba lleno, pues, para qué engañarnos, de invenciones. Fijaos bien en este contraste, porque aquí está la clave de todo. A la izquierda, la filosofía cartesiana. Primero se inventaban una causa, como unos vórtices cósmicos invisibles, y luego intentaban que la realidad encajara ahí como fuera. Newton le dio la vuelta por completo. A la derecha, su propuesta. Empezar por los hechos, por lo que se puede medir. Nada de imaginar. Las leyes matemáticas se deducen de la realidad, no se le imponen a la fuerza. El propio Newton, de hecho, usó una analogía brillante, muy parecida a esta. Es absurdo ponerse a inventar cómo funciona un reloj sin haberlo abierto primero para ver qué tiene dentro. Pues bien, para él, la naturaleza era esa máquina. Primero había que investigarla, no inventarse cuentos sobre sus engranajes. Vale, entonces si no nos inventamos las causas, ¿qué hacemos? Pues usar la herramienta más poderosa que tenía Newton a su alcance, la evidencia empírica, demostrada a través de las matemáticas. Él mismo llamó a su método filosofía experimental. Y la clave está en esa definición. Los principios se deducen de lo que se ve, no se inventan. Y aquí viene lo importante. Para él, una hipótesis no era una idea que hay que comprobar, no. Era una pura invención, una ficción que no tenía sitio en la ciencia de verdad. Y esto lo ilustra perfectamente. Su método son 3 pasos muy lógicos. Primero, observas el mundo real. Segundo, usas el análisis, las mates, para deducir qué fuerzas están actuando. Y tercero, y esto es crucial, usas esas fuerzas que ya has demostrado para explicar todo lo demás. Es un sistema redondo, lógico y basado en pruebas. Y es justo aquí donde su método se dio de bruces con su propio límite. Sus matemáticas podían describir la gravedad a la perfección, predecir las mareas, las órbitas, lo que fuera. Pero se encontró con una pregunta que su propia filosofía le prohibía responder. Vale, pero ¿qué es la gravedad? ¿Cuál es su causa física, la de verdad? Y esto nos lleva directos al corazón del asunto. ¿Cómo respondió Newton a este dilema? Pues no lo hizo con una nueva ecuación, sino con 3 palabras que se convirtieron en el credo de la ciencia moderna. Hipótesis non fingo. Aquí está el centro de su filosofía. Literalmente significa no fabrico hipótesis. O, para entendernos mejor, no me invento ficciones. Ante la pregunta sobre la causa de la gravedad, su respuesta fue un rotundo no lo sé, y me niego a inventarme una respuesta sin tener pruebas. Y esta es la clave para entenderlo todo. Cuando Newton decía hipótesis, no se refería a lo que un científico actual entiende por una suposición para poner a prueba. Para él, una hipótesis era, por definición, algo que no salía de los datos. Era literalmente un cuento, una ficción que no se basaba en la evidencia. Así que esta frase es mucho más que un simple no sé. Es toda una declaración de honestidad intelectual. Es un rechazo frontal a la especulación vacía. Y lo más importante, establece una frontera para la ciencia. La ciencia describe el cómo con una precisión matemática increíble. Afirmar que se sabe el porqué sin tener pruebas, eso pertenece a otros campos, no a la filosofía experimental. Pero aquí viene el giro final que es fascinante. Después de trazar esa línea tan clara para la ciencia, en la sección final de los Principia, el famoso escolio general, el propio Newton se permitió echar un vistazo al otro lado de la frontera que él mismo había dibujado. Es una distinción sutil, pero importantísima. Se negó a inventar una causa física porque no podía deducirla de los fenómenos. Sin embargo, eso no le impidió especular sobre una causa metafísica, una causa que estaba más allá de lo que la física podía medir.
Y aquí es donde el Newton científico da paso al Newton teólogo. Especuló que el universo estaba gobernado no por el azar, sino por un pantocrátor, un soberano universal. Incluso llegó a teorizar sobre un espíritu sutil y elástico que llenaba todo el espacio, y que sería el medio para fuerzas como la gravedad o la electricidad. Una idea que curiosamente se adelanta muchísimo a conceptos posteriores de la física, como la teoría de campos. Esta cita lo resume todo. Para Newton, la regularidad, la belleza de las leyes físicas, no era una prueba de una necesidad mecánica y ciega, sino de un diseño inteligente. El orden del universo no era un accidente, era una manifestación de sabiduría. Y con esto llegamos al final. La imagen de Newton se vuelve mucho más compleja, ¿a que sí? No era simplemente el científico racionalista que resolvió el puzzle del universo. Era un pensador que entendió a la perfección dónde terminaba la física y dónde empezaba el misterio. Y no tuvo ningún miedo de explorar ambos reinos. La pregunta final es para la reflexión. ¿Fue un genio que definió los límites de la ciencia o un místico que siempre buscó lo que había más allá? Quizás, y eso es lo más fascinante, fue ambas cosas a la vez.